El vasco esperaba a don Bosco y acompañaba a Bosco Parra en este proceso de dejar la democracia cristiana. Y él nos contaba, Raúl Reyes Usarte, que con emoción nos narraba esto, que sale Bosco Parra de la sede de la democracia cristiana y él le pregunta, ¿cómo anduvo la cosa, Bosco? Y nos dice Raúl, y él dirigiéndose a mí contestó, nos vamos, Vasco, renuncié. Probablemente ese sea el momento en que se inicia este camino de 50 años, que ha significado tanto compromiso, tanto esfuerzo, tanta vida, tantos sueños, tantas decepciones también, en torno a lo que ha sido esta izquierda cristiana, que como decimos en esta dirección, tiene vocación de ser. Y aquí estamos, han pasado 50 años y aquí estamos. Qué mejor que sea don Bosco Parra que nos invite a reflexionar desde donde él quiera hacerlo sobre este momento tan magno que representa nuestros 50 años. Entonces, vamos a pedirle a don Bosco que él tome la palabra para iniciar esta reflexión de los 50 años de la izquierda cristiana y su participación en el gobierno de la Unidad Popular. Don Bosco, bienvenido, un gran abrazo para usted. Estamos muy contentos de que nos acompañe y vamos a estar muy contentos también de escucharle el día de hoy. Compañeras y compañeros, buenas noches. A continuación voy a presentar unas notas que no se desplazan hacia elogios o autoelogios, sino que elementos críticos de la situación que tuvimos que afrontar cuando se inició la izquierda cristiana. El antecedente inmediato de la izquierda cristiana estaba en que a fines de los años 60 elaboramos la idea de una vía no capitalista de desarrollo que trataba de profundizar y extender los resultados de la gestión demócrata cristiana que había realizado la reforma agraria, la movilización de los pobladores y recibido un apoyo estudiantil histórico en una serie de presidentes de la FECH. Esta consolidación de la fuerza terminaba proponiendo a la izquierda que participara en la dirección política del proceso, porque solo nosotros, en aquel tiempo, factores demócratas cristianos, no podrían defender adecuadamente la ofensiva reaccionaria nacional ya desatada, porque hay que recordar que la represión, la conspiración, porque la hubo de militares también, en el periodo final de la gestión de Frei Montalva, ya había estado montada, era un peligro y iba a razonar en nuestra conciencia con la debida alarma frente al golpe militar que veíamos inevitable ya en algún plazo que ignorábamos, pero el hecho de la dictadura y del golpe militar no nos abandonaba. La izquierda prefirió con todo derecho definir su proyecto como un camino socialista que se ajustara a la metodología leninista, ya que en el cuadro de la Guerra Fría, este era el análisis, la fuerza del campo socialista, Unión Soviética, etcétera, contrarrestaría
la represión imperialista. Este era el cuadro estratégico global. Si ustedes prefieren una mención bibliográfica, yo creo que los discursos de don Luis Corbalán, secretario del Partido Comunista en este caso, eran muy claros, repetitivos, y lo que pudiera llamar un eslogan era: en esta época, compañeros, el imperialismo ya no puede hacer lo que quiera. Bueno, se suponía entonces una neutralización de la agresión imperialista. La democracia cristiana orgánica respondió a la instalación del gobierno popular, de la unidad popular, con dos factores: la derechización de sus bases, que se creía imposible, pero en esta mecánica electoralista del país, el hecho de haber perdido el poder despertó, entre otros factores, un rechazo ciego de la mayor parte de las bases demócratas cristianos a la gestión de Salvador Allende y de la UP. Y en el cuadro, según mis recuerdos, de la dirección de los demócratas cristianos, lo que era también obsesivo era la desconfianza de los dirigentes frente a el modo posible de empleo del modelo checoslovaco, que basaba el poder monopólico del Partido Comunista en el proceso, en la utilización de un resultado democrático que entregaba el apoyo de Checoslovaquia a una combinación amplia mediante mecanismos que están historiados. Se produce la situación en que la fuerza del Partido Comunista cumple un propósito que trasciende, que está presente siempre en la estrategia que hasta ese momento había resultado feliz. Para nosotros, ya izquierda cristiana, la victoria derechista, electoral o militar cerraría el camino de cambios con una represión intensa, cruel y de larga duración. Para nosotros esto era lo importante, quiero recalcarlo. Era una consideración histórica. Hubiera sido quizás estratégica e internacionalmente mejor que hubiera triunfado la candidatura Tomic. Pero una vez que la voluntad electoral se mantiene dispuesta a correr más riesgos de lo que se había pensado, nosotros decíamos: aquí hay que cerrar todo análisis y lo importante es evitar el triunfo de la derecha. Si la derecha triunfa electoralmente, una oposición desatada. Y si la derecha accede al poder militarmente, bueno, afrontar la situación. Entonces, por este motivo de tener un análisis y un juicio sobre lo tremendo que sería que el proceso de la Unidad Popular fuera cancelado por un golpe militar, nos constituimos entonces en una organización independiente de apoyo independiente al proceso. Era pasar una situación de posible poder, la prensa y los sectores tradicionales decían: aquí hay una combinación de gente que seguramente va a estar constituida en algún gobierno próximo a la democracia cristiana. A eso, con la mente clara, renunciamos, sabiendo que era el costo necesario para apoyar un proceso que históricamente era más importante que cualquier resultado electoral. Recalco la idea inicial,
era apoyo independiente al proceso. Pero los compañeros venidos del MAPU, acuérdense que en ese momento se produjo una división del MAPU, insistieron cuando se inician las conversaciones para fundir lo que venía como Izquierda Cristiana y lo que venía del MAPU, insistieron en afiliarse orgánicamente a la Unidad Popular. Ahora bien, una vez producida la decisión de la Izquierda Cristiana de origen históricamente MAPU, venía el proceso de qué perfil tendríamos que la Izquierda Cristiana como tal tener al interior del proceso. Y en ese cuadro, algunas cosas que generaron molestia no solamente en la derecha, sino que también en muchos sectores tradicionales, diría. Uno, la persistencia de la expropiación de las instalaciones de producción real, o sea, de las fábricas que en el proyecto y en el programa de la Unidad Popular tenían un giro estratégico de la mayor decisión. Para eso es que se constituía el gobierno y además el que no se constituyera a tiempo y completamente con la ofensiva popular y la ofensiva política y la actitud firme de la Unidad Popular, lo que tenía incidencia, completar o no la explotación de los medios productivos reales era el problema de la inflación. Yo personalmente había asistido a un curso, digamos, a una intervención técnica de Caguas, que no tenía nada de partidario de la Unidad Popular, pero que decía, si logran hacer andar la economía real, o sea, la fábrica expropiada, la posibilidad que tienen es, bueno, eso, una posibilidad. Pero si no logran eso, se los va a comer la inflación, porque va a haber menos bienes producidos de lo necesario, dando, por supuesto, un aumento en la cantidad de dinero por el alza de los sueldos, etc. Pero, primer problema entonces, que quiero que se aclare, porque era técnicamente necesario completar el proceso de expropiaciones, que era el primer asunto de debilidad estructural del gobierno en marcha. El problema de desajuste entre la cantidad de dinero, entre las mejoraciones y la producción, porque venía un descenso de la producción real en todos los frentes, originado por el sabotaje de la derecha y también por una indecisión política al nivel máximo de la Unidad Popular, que en algunos sectores, hay que decirlo, operaba por el temor a no radicalizar en exceso, a no crear problemas no controlables. Nosotros estuvimos decididamente por mantener el ritmo que, vuelvo a decir, era técnicamente inevitable y necesario dadas las condiciones generales. Esta cuestión viene con la otra que nos definía, ya la adelanté. El problema central de la neutralización del golpe. Recalco, era un problema central la neutralización del golpe. Habíamos vivido ya en la gestión demócrata cristiana intentos importantes de golpe militar. El famoso el golpe de Biot, las maniobras del mayor que mandaba una unidad productiva muy importante que se supo que estaba preparando un golpe que al ser controlado
trasladó su capacidad a los golpes internos de Bolivia. Bueno, para nosotros entonces el golpe era una cosa que había que prever de manera principal. Pero esto no se logró. Fue uno de los asuntos no resueltos, según mi opinión, porque la Unidad Popular no tuvo clara, ni en teoría ni en la práctica, la vigencia real del leninismo aplicado al caso chileno. Muchas veces, como una especie de vergüenza rara, perdona la expresión, se oculta el hecho de que el programa de la Unidad Popular y la visión personal del presidente Allende, como lo dejó claro en la entrevista histórica célebre con Regis Debray, era del proceso leninista de una revolución dirigida por sectores revolucionarios, entendidos sectores revolucionarios, los partidos marxistas. Me corrijo, el partido marxista en la teoría leninista, que aquí en Chile tenía una realización curiosa. Estoy empleando palabras que la oí en los círculos de ellos, que había dos partidos marxistas-leninistas, porque en aquel momento se había producido la clarificación interna, muy importante desde el punto de vista teórico, del Partido Socialista, en el cual habían predominado las corrientes científicas que adherían a la teoría de la dependencia y que, en un contraste ya permanente con la teorización de los intelectuales comunistas afiliados al partido, derivaban entonces el carácter socialista de la revolución y por lo tanto la participación del Partido Socialista en la dirección leninista. Pero ya subimos nosotros que la vigencia real del leninismo fue un objetivo que no se cumplió. Formalmente, históricamente, porque así se hizo las bases de la Unidad Popular, la dirección era pluripartidista. En verdad, las decisiones fundamentales, coherentemente con la teoría leninista, se discutían por los partidos obreros. En esto era una situación humorística para los demás partidos, que oíamos siempre al presidente Allende decir, bueno, pero no hay que descuidar los partidos de la pequeña burguesía, diciendo sea comunista y socialista. Y eso ofendía al MAPU de una manera que nosotros nos dejaba indiferentes, porque no teníamos ningún interés en disputar el carácter del marxismo que podía tener el movimiento de la Unidad Popular incrementada con esta modesta fuerza nuestra. Entre paréntesis, el hecho de que hubiera una segunda instancia de discusión después que se había tomado una resolución por el llamado Comité Político de la Unión Popular y después llamados también los jerarcas del UP, que no tenían nada jerarca por lo demás, era una instancia en que, como se hizo en la práctica, la divergencia fue entre comunistas y socialistas una unificación teórica y una divergencia rutinaria en la práctica. Eso se puede ver sin ninguna necesidad de cita, viendo la historia y la prensa de más época. Tampoco logró acuerdo la iniciativa de la izquierda cristiana de establecer oportunamente el racionamiento como arma apropiada para enfrentar la escasez que era provocada por empresarios derechistas y que tenía influencia muy importante, como yo lo presenté, en el fenómeno real de la inflación que se creía que se podía controlar.
pero no se pudo controlar porque desde el punto de vista de la estrategia económica ortodoxa, desde el punto de vista revolucionario, el control de la economía productiva no se había logrado, pero se mantenía en el nivel político, lo que era debilidad. Entonces, resumen, una pequeña minoría que proyecta dos incomodidades en el seno de la dirección colectiva de la Unidad Popular. Un golpe que era una señal de infantilismo insistir en él, y la inflación que habíamos deducido de la visión científica de alguien que era neutral para estos efectos, como ya mencioné acá. Pero estas impresiones que son históricamente críticas, pero que tenemos que hacernos cargo de ellas, porque evidentemente hubo momentos de, diría yo, soledad de la dirección de la ICE frente a un conglomerado incómodo. Nada de lo dicho quiere opacar la gesta popular, porque con todo, el régimen popular de la unidad fue eso, una gesta que anoto inmediatamente hay que renovar como gesta, como riesgo, como porfía, como carácter de llevar a la práctica todas las necesidades populares que están apagadas tanto por la falta de vigor del movimiento sindical, que ustedes ven no tienen ni sombra de parecido con lo que había en los años 60 y 70, y por lo que yo creo que es una cosa emocional y política y estratégicamente más importantísima. Y en esto una experiencia, no sé, una confidencia. Yo no conocía lo que se llama Sanhatán. No había recorrido nunca, ni siquiera el antiguo, ¿cómo decían? Barrio Alto. He tenido la oportunidad de recorrer Sanhatán desde su combinación hasta ver cómo crece el país de la calle, porque después de ese lujo inaudito, increíble, que se vive en Sanhattan, en el barrio ultramoderno, el de la Torre, y etcétera, uno ve proliferar día a día mayor cantidad esto que es el desarrollo más claro, los chilenos que viven en la calle, que tienen ya instalaciones, diría yo, semipermanentes, que son un mejoramiento de la calidad de calle, pero un tremendo desafío, una tremenda acusación para un país que no es capaz de darle habitación a todo el mundo, que tiene una cantidad de allegados en cola que se disfraza y que no se reconoce, y que se acostumbró a que este Santiago tenga esta diferencia entre el Santiago y el Chile real y la riqueza inaudita que está tranquilita y creciendo. No hay en el espectro político, creo yo, esto es muy personal, un proyecto que tenga esta sentimentalidad de decir, ya no puedo dormir tranquilo cuando sé que la lluvia va a estar apagando la vida de miles y miles y miles de chilenos, que tienen más importancia como la frustración, como la pérdida de esperanza, que los votos que van de uno para otro lado. Este es lo que yo querría llamar. No nos acostumbremos a la riqueza espantosa, es escandalosa, que dejamos ya como dato de la situación y que no nos perturba,
porque hacemos cálculos políticos de convenciones, etcétera, que no tienen ninguna, excepto pequeñísimas y no muy claras excepciones, efecto alguno en la movilización popular necesaria en este momento. Perdón por la extensión excesiva. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, don Bosco, a usted. Vamos a seguir reflexionando sobre lo que usted nos ha propuesto esta tarde y vamos a darle la palabra para que Roberto Celedón, en el orden de lo que han sido nuestros secretarios políticos o presidentes o coordinadores que hemos invitado a participar en este encuentro. Roberto, tú tienes la palabra. Bueno, primero saludar a todos. He visto muchos nombres que me traen grandes recuerdos. Así que muchos cariños y una alegría de verlo, de reverlo o de ver simplemente el nombre. Bueno, yo a esa época a la que nos hace referencia Bosco, bueno, yo era militante de la Democracia Cristiana de Ñuñoa. Había sido presidente de la Juventud Demócrata Cristiana y que está adscrita al tercer distrito, donde Carlos Donoso tenía y su hermano Jorge tenían una enorme influencia. Así que quizás no la perspectiva, los problemas que plantea político, teórico, Bosco, no es la misma experiencia u óptica en que uno estuvo viviendo esta fase tan determinante en nuestras vidas, digamos. Tú empezaste recordando el 28 de julio de 1971, y esa fue una reunión programada, era reunión del Consejo Político de la Democracia Cristiana, en que Bosco Parra había planteado un voto político de terminar con todo tipo de alianza y de acuerdo con la derecha. Y esa noche estábamos muchos en la sede de la DC esperando el resultado, porque si le iba mal a Bosco, la decisión era dejar la Democracia Cristiana. Nosotros estábamos marcados por esta opción de la vía no capitalista de desarrollo, pero antes también en lo personal, para mí, mi primera escuela política fue el tema de la revolución en libertad, de la revolución en libertad. Un concepto que a mí me convoca aún en el presente. Tenemos una tremenda tarea de transformar Chile en libertad. Y la vía no capitalista de desarrollo tensionó y conflictó ya inevitablemente a la democracia cristiana en los tres sectores que hubo. En aquella época, los rebeldes, los terceristas y los oficialistas que estaban en el gobierno. Porque la gente del oficialismo, Frei Montalva dijo que su único compromiso era con el programa de gobierno del 64. Y el Congreso de la Democracia Cristiana, que si mal no recuerdo, se desarrolló en 1967, en que se aprobó esta vía no capitalista de desarrollo, fue determinante y de ahí surgió, si mal no recuerdo, también la directiva, la nueva directiva, en que
asumió don Rafael Agustín Gumucio, Julio Silva Solar, Sergio Fernández Aguayo, la dirección de la ADC. Y esto provocó la profundización de la crisis inminente de la democracia cristiana. Pero la candidatura a Tomic, que es un actor político en ese instante, Pedro Felipe presidía la JDC, y por lo que yo recuerdo, el concepto de izquierda cristiana exactamente se acuñó en el marco de la candidatura a Tomic y de la JDC, Bosco Parra era el jefe de programa de la candidatura a Tomic. Y el concepto fundamental que se desarrolla es la unidad social y política del pueblo. Construir mayoría social y política. El presidente Allende y la Unidad Popular llegan al poder por la vía democrática. Si bien yo conocí en la época muchos debates, el asalto al Palacio de Invierno, una serie de cosas, de cosas teóricas, más bien, a mi juicio, bastante retórica, porque la realidad es que en Chile se llegó al poder y yo nunca conocí otra alternativa, otra vía distinta de que de aquí se iba a usar para asaltar el poder. Y no, yo creo que exactamente el testimonio de Allende y la concepción de Allende eran profundamente democráticas y no había ninguna tentación de usar una vía para apoderarse de otra manera del poder. Yo creo que hay en la historia hay una continuidad histórica entre lo que fue la revolución en libertad con la vía de transición la vía chilena de transición al socialismo. Allende y la Unidad Popular significaron una profundización del proceso revolucionario comenzado en el gobierno de Frei. Y cambio de dirección política. Eso es lo que nunca aceptó la democracia cristiana, el cambio de la dirección política de este proceso. Pasó a ser efectivamente dirigido no exclusivamente por los partidos, por el eje comunista-socialista o socialista-comunista, porque se integraron otros actores, pero históricamente el FRAP y lo que había sido la izquierda estaba muy nucleado en torno a lo que era ese pacto entre estos dos partidos de definición marxista y leninista. La izquierda cristiana era un otro actor, era el compromiso de los cristianos con el cambio social, con la revolución, y que tiene su fuente en Medellín, en lo que fue la historia de la propia iglesia chilena en relación a la reforma agraria y los cambios sociales. Era un actor, dado que la democracia cristiana efectivamente hubo cuando toma el poder Allende, hubo un proceso de derechización de la base más que de la dirigencia, sin perjuicio que toda la corriente oficialista, terminado el gobierno del presidente Frei, se va hacia el partido y empieza una otra historia. La campaña de Radomiro Tomic estuvo centrada básicamente en lo que fue y lo que iba a ser de izquierda cristiana. Yo recuerdo a Blas Tomic también,
porque vino Fidel Castro y hubo diálogo con Fidel Castro, y exactamente a Blas le tocó hacer como dirigente universitario, si mal no recuerdo, las preguntas a Fidel Castro en torno al tema de la izquierda cristiana. Había mucho más comprensión de la importancia de la incorporación de los cristianos al proceso revolucionario en personas como Allende, como Fidel Castro, que en los propios actores más radicalizados de los cristianos por el socialismo o de lo que fue el MAPU. El MAPU fue un remedio un poco absurdo, digamos, de a la vuelta de la esquina definirse como partido marxista-leninista también. Y exactamente eso provocó el retiro de con quienes había una profunda relación. Bosco Parra también estaba en la directiva de don Rafa Gumucio, si mal no recuerdo. Entonces, exactamente por eso se salen del MAPU Jackson Chol, Rafael Agustín Gumucio, Julio Silva Solar y otros compañeros, Cáceres, tío, un compañero que sigue en Alemania. Bueno, y efectivamente la IC surge como después, a lo menos, cuando en la clandestinidad, en un muy breve tránsito para ser organización autónoma, después de la elección complementaria que hubo en Valparaíso, donde la DC obtiene el apoyo de la derecha para elegir al doctor Marín en reemplazo de Blanquita, no recuerdo el apellido, de una parlamentaria que falleció de la democracia cristiana. Ahí surge la decisión de constituir la izquierda cristiana. A mí Carlos Donoso me coincidenció esto y desde luego cuando se me planteó, yo adherí inmediatamente a la idea, porque, como bien dice Bosco, y eso es previo, incluso estando aún formalmente en la democracia cristiana, el tema que señala del golpe de Estado era una realidad que se sentía, no solo porque habían en octubre, el 24 de octubre de 1970 se asesinó al comandante en jefe del ejército, sino que era el arma que tenía la derecha, que creía tener acceso libre al factor militar. Y que en definitiva, recuerdo que en la carta de Bosco Parra, al dejar la democracia cristiana, le decía que en definitiva no solo renunciaron al ideal revolucionario de cambio, al aliarse con la derecha, sino que iban a terminar comprometiendo su ideal democrático. Porque en Chile iba a haber golpe de Estado. Y en eso la izquierda cristiana fue muy profética, digamos, lamentablemente, de una realidad que fue 1000 veces peor de lo que se habría imaginado uno en el Chile de los 70. Digamos. Entonces, la izquierda cristiana no... Efectivamente, como dice Bosco Parra, éramos un apoyo independiente al proceso.
ninguno de nosotros inicialmente quería ingresar a la Unidad Popular porque era confundir que nosotros salíamos de un gobierno para entrar al otro, y eso era completamente ajeno al interés y a la voluntad de los militantes de la izquierda cristiana. Nadie quería ingresar al gobierno, y por eso dejábamos la DC, no por convicción. Incluso en esta prevención o predicción de que iba a haber un golpe de Estado en Chile, la reflexión al interior del ICE, era que cuando llegue ese momento, es muy importante que hayan cristianos al lado y que sigan la misma suerte del pueblo de Chile. Esa era la intencionalidad. Por eso nosotros no aceptamos ingresar al gobierno. Teníamos prohibición militante. Esta cosa solo se cambió, solo a Jack Chonchol se le dio el estatus de ministro independiente, porque era ministro. Solo con con el paro de los camioneros del 72, la IC, en definitiva, aceptó ingresar al gobierno con IC. Y creo que fue Sergio Vittar y luego Pedro Felipe Ramírez, los ministros que tuvo la izquierda cristiana, digamos, como tal. En definitiva, tuvimos esa corta vida legal de estos 50 años, que se cumplen como hoy día. Yo creo que comenzó esta asamblea constitutiva de la izquierda cristiana en Lusach. Si mal no recuerdo, creo que duró como 3 días. Y sí, ahí cambiamos el apoyo, hubo un voto en relación. Nosotros con Manuel éramos de la CPS de Ñuñoa. Teníamos cierta diferencia al respecto. No queríamos ingresar. Bueno, teníamos cierta posición crítica respecto de ese tema. En todo caso... Roberto, te quedan 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. Está muy bien. Son comentarios y recuerdo histórico, digamos. Siempre, bueno, dado que tú planteas la voluntad de ser como tema de fondo, bueno, yo siento, y un sentimiento fundado, de que el ICE fue y es un aporte y debe ser un aporte político real en Chile, necesario en Chile. Los esquemas de análisis yo creo que son muy distintos a los del año 70. No completamente superado. Era una visión muy bipolar en los años 70, la contradicción principal, que era el capital y trabajo, no es que no siga siendo, es que más pronunciada aún de alguna manera, pero con menos conciencia de clase por parte de los trabajadores, con menos organización de clase de parte de los trabajadores. En el 70 los trabajadores tenían un proyecto político que hoy día aparentemente no tienen. Y esa era la fuerza que cuando la consigna era la unidad obrero-estudiantil, y eso generaba un actor social comprometido con los cambios tremendos, que eran los trabajadores organizados
Hoy día no sé por qué escuché la voz en mencionarlo en la radio mientras venía a la casa a Clotario Blest, bueno, y a Luis Emilio Recabarren, creo que está escuchando la radio de la Universidad de Chile. Pero el movimiento obrero de los trabajadores era un movimiento real. El presidente de la CUT, que era un comunista, Luis Figueroa, pasó a ser ministro del Trabajo. Hoy día no es la misma realidad. Y hoy día estamos empapados en otra realidad, en otra filosofía que es muy importante también, que tiene que ver mucho con nosotros, que es el tema de los derechos humanos. Y con la teología de la liberación. El tema de los derechos humanos dice relación cómo vamos superando como sociedades toda forma de opresión. Y las formas de opresión son múltiples. Y ahí un enlace natural con lo que fue y es la teología de la liberación, a mí me parece que es. Y eso falta, no tiene expresión política. Y falta un actor. El desprestigio uno lo escucha a rato, diariamente. Hoy día que estamos en una experiencia en esta convención constitucional de que cada uno de los 155 tiene 5 minutos para expresar ahora, ya llevan 73 relatos, de su posición en relación al tema. Al tema constitucional y al tema en general político. Y aquí la izquierda cristiana, gracias a la inspiración de Bosco Parra, fue el único partido que tuvo una posición respecto del tema de los pueblos indígenas. Y hoy día es un tema fundamental. Fundamental. No nos podemos seguir postergando el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. Entonces, si ustedes me dicen, oiga, nosotros estamos offside en la vida, en el tiempo, en las posiciones, yo no podría hacer esa afirmación. Por el contrario, donde hay una fuente que nutre el pensamiento y la vida política, creo que exactamente está muy próxima a lo que nosotros vivimos y sentimos. Y como ya quizás me comí los 2 minutos. Así es, Roberto. ¿Con eso cierras tu presentación? ¿Sí? ¿O quieres...? Obligado, pero no. Sí. Muy bien. De todas maneras, muchas gracias, Roberto, por tu reflexión. Encantado de saludarlos a todos. Y le vamos Bosco, partiendo por Bosco, que es culpable de muchas cosas, digamos. Así es. De cosas buenas, en todo caso. Le vamos a dar la palabra ahora a nuestro queridísimo compañero y coordinador durante mucho tiempo de nuestro partido, que ha resultado un pilar para la mantención de estos principios, esta idea, esta ideología y esta estructura que quiere ser Carlos Donoso. Carlos, tienes la palabra para opinar respecto a la presentación de Don Bosco y integrar lo que tú quieras integrar a tu presentación. Muchas gracias. Desde luego, muchas gracias por tus generosas palabras hacia mí. Y desde luego también muchos saludos a todos los compañeros y las compañeras que están presentes y en general a quienes están en este momento participando en la izquierda cristiana. Yo quisiera, ante todo, referirme a esta actividad. Creo que ha sido muy acertado de parte de la dirección
el convocar una actividad como esta, que además forma parte de un conjunto de actividades que se han desarrollado durante, bueno, un mes más tal vez, con ocasión del cumplimiento de 50 años de vida de la izquierda cristiana. Por cierto que me parece también muy valioso e importante el hecho de que haya participado, esté participando en esta actividad Bosco Parra y su presentación respecto al tema, que me parece también muy acertado, de las relaciones entre la izquierda cristiana y la Unidad Popular. Yo creo que Bosco, por su trayectoria política, por su aporte a la política chilena y desde luego al desarrollo de la izquierda cristiana, me parece que es tal vez justamente el más indicado para ser el centro de esta actividad en relación con su presentación, digamos. Y creo que Bosco, por su capacidad, por el aporte que ha hecho, digamos, tanto en la fundación de la izquierda cristiana como en la fundamentación de la izquierda cristiana, tiene plena autoridad para referirse a este proceso de la Unidad Popular, ¿no? Y la relación con la izquierda cristiana, sin duda. Creo que Bosco es también en ese sentido una de las personas que puede decir con mayor propiedad y con mayor, digamos, él conoció más a fondo y más íntimamente muchos asuntos relacionados con el proceso de la Unidad Popular como gobierno. Y creo que su comentario hoy día, su análisis acerca de la relación entre la izquierda cristiana y el gobierno de la Unidad Popular es crítico. Yo sé que Bosco lo dijo también, la Unidad Popular tuvo mucho valor como proceso político que incorporó a una parte importante del pueblo en una perspectiva revolucionaria y socialista en lo fundamental. Aparte de muchas cosas que hizo el gobierno de la Unidad Popular, más allá de sus insuficiencias, debilidades e incluso errores, ¿no? Pero está bien hacer también un análisis crítico de lo que fue el proceso, ¿no? Y desde dentro, por cierto, cosa que hizo la izquierda cristiana desde el comienzo de su participación en el colectivo de Unidad Popular, ¿no? Ahora, también me parece acertado no circunscribir, digamos, la reflexión en torno a la figura de Allende, ¿no? Porque, claro, él fue el que encabezó como presidente de la República este proceso y fue finalmente quien hizo, digamos, tal vez el sacrificio más notorio y más significativo y que tuvo mayor efecto y que ha tenido mayor efecto en el mundo y en Chile al, digamos, quedar en la moneda mientras se desarrollaba un ataque militar que incluyó, como sabemos todos, el incendio a través del bombardeo del incendio del Palacio de la Moneda. Quiero también destacar el papel que están desempeñando, el trabajo que están desempeñando tanto la directiva como muchos militantes de la izquierda cristiana en este momento. Creo que es bueno
es bueno señalarlo también cuando estamos cumpliendo 50 años de vida de la izquierda cristiana, ¿no? Ciertamente que los hechos que ocurrieron hace 50 años, las personas que intervinieron, es algo que merece ser mencionado, valorizado, etc. Pero a 50 años, más allá de los problemas que ha existido en torno al desarrollo de la izquierda cristiana, que la han debilitado por el momento en que surgió, en que se comenzó a desarrollar, desde luego, y también por hechos internos al desarrollo de la izquierda cristiana, ¿no? Que debilitaron, por supuesto, tanto su tamaño como su significación muchas veces en la política chilena. Pero el hecho de a 50 años volver a retomar los principios, los fundamentos, los objetivos de la izquierda cristiana y cómo lo está haciendo en este momento la izquierda cristiana y desde luego su directiva, creo que son merecedores justamente de un reconocimiento, precisamente porque seguimos pensando que la izquierda cristiana es importante su existencia, ¿no? Y su aporte, digamos, al desarrollo de la política ha sido importante y puede, digamos, todavía tener un aporte importante. Creo que el hecho de las relaciones entre la izquierda cristiana y el gobierno de la Unidad Popular, más allá o además de la significación que tuvo para el gobierno de la Unidad Popular, para el tiempo en que se desarrollaba el proceso de la Unidad Popular, tiene también mucha significación en cuanto a otros aspectos que, digamos, estuvieron muy presentes en ese tiempo y que siguen teniendo importancia y quizás acentuando su importancia. Me refiero especialmente a las relaciones entre los cristianos y marxistas, ¿no? Porque la Unidad Popular, en la medida que la izquierda cristiana se incorporó a esa alianza, fue también una experiencia de relación entre cristianos y marxistas, y aún después del golpe, digamos, ¿no? En todo el proceso de lucha contra la dictadura. Y pienso que este hecho de la relación entre cristianos y marxistas continúa vigente como factor importante para cualquier desarrollo, digamos, de un proceso de transformación profunda de la sociedad y de orientación hacia el socialismo, que para nosotros tiene el carácter de comunitario. Yo creo que está bien, es cierto lo que señalaba Bosco, que la Unidad Popular, como alianza, tenía derecho a hacer la opción que hizo respecto a quienes, digamos, conducían el proceso, ¿no? Que si no entendí mal, Bosco la llamaba con razón leninista, ¿no? El estilo y la forma leninista de conducir el proceso. Nosotros teníamos otra visión acerca de cómo se debía conducir el proceso. Y eso, como se ha destacado aquí, no solo tuvimos esa otra visión a partir de la creación de la izquierda cristiana, sino desde antes, ¿no? Cuando muchos de nosotros éramos demócratas cristianos y en el interior de la democracia cristiana. Desde luego, se ha hecho mención aquí a la figura, por ejemplo, de Radomiro Tomic, que planteó algo que
hicimos nuestro también como izquierda cristiana y que hoy día incluso en la izquierda cristiana ha estado presente, que es la idea de la unidad política y social del pueblo, como un factor, como una base fundamental para desarrollar un proceso de transformación profunda. Creo que la Unidad Popular tenía el derecho a optar por esa otra forma de conducción del proceso, la leninista, pero creo que era equivocada, ¿no? Lo pensábamos en ese tiempo y lo seguimos pensando hasta ahora. Se necesita la unidad política y social del pueblo. La izquierda cristiana, digamos, se ha fijado como objetivo la unidad de la izquierda y ha desarrollado un trabajo tendiente a lograr la unidad de la izquierda. Pero, y desde luego, la unidad de la Unidad Popular es significativo el nombre, ¿no? La idea de unidad y la idea de popular, es decir, del pueblo. Pero eso se reflejaría mejor con una izquierda más unida, cosa que durante el gobierno de la Unidad Popular tuvo problemas, digamos, ¿no? Fue algo que no se logró plenamente como para responder a todas las amenazas y desde luego, más allá de las amenazas, los ataques y las acciones contra el gobierno que combinaron con el golpe de Estado. Yo creo que esa unidad de la izquierda es una meta, un objetivo muy correcto, muy vigente, muy importante. Pero hay que ir más allá, más allá. Lo que se ha llamado la unidad política y social del pueblo, que no debe comprender solo la unidad de la izquierda, sino, bueno, en ese tiempo, cuando surgió esta idea, todavía en la democracia cristiana, la idea, por supuesto, era izquierdizar la democracia cristiana, en cambio se derechizaba, y de ahí el surgimiento de la izquierda cristiana. Pero el trabajo, en gran medida, estuvo destinado a que la democracia cristiana se izquierdizara y no derechizara. Y izquierdizándose, lograr una unidad no solo social, sino política, y por lo tanto una alianza más bien entre la democracia cristiana y la izquierda. Esa era la idea, al menos, de Tomic en ese tiempo, ¿no? Por supuesto, trasladado a los tiempos actuales, hay que de alguna manera repensarlo, en fin, pero lo grave es que estamos muy lejos de eso, creo yo. Estamos lejos de una unidad real de la izquierda, por un lado, y menos todavía una unidad más amplia de carácter social y política. Desde luego, nuevamente me refiero a las relaciones entre cristianos y marxistas. Algunos artículos de nuestro presidente Astudillo y de Alfonso Salinas, publicados hace poco, han replanteado, han vuelto al tema. Bueno, yo mismo estoy haciendo un aporte, un artículo a la revista de la IC sobre el tema. Creo que sigue siendo importante, ¿no? Esto no solo en Chile ha sido así. Sabemos que ya en el tiempo que surgió la izquierda cristiana y ha continuado tal vez más atenuadamente, es una realidad y tiene importancia en otros países de América Latina, ¿no? Pero en Chile desde luego. Y creo que es importante tener presente los problemas a que ha hecho mención especialmente Bosco Parra en su exposición, para, digamos, hacer un trabajo que no tenga las debilidades, las insuficiencias, las incorrecciones y los errores del pasado, ¿no? Y desde luego hay que plantear nuevamente, como se ha estado planteando, pero con más fuerza, y trabajar
en el mismo sentido. A mí me parece sumamente importante, y desde luego la izquierda cristiana, la existencia de la izquierda cristiana, el desarrollo de la izquierda cristiana es una garantía de que esto, digamos, se convierta realmente en un trabajo que tenga continuidad respecto a muchas cosas que se han hecho en este mismo sentido. Pienso que eso, por el momento, es lo que yo quisiera decir en este momento. Muchas gracias, Carlos, por tus reflexiones. Muchas gracias también por tu mención al trabajo que ha hecho esta dirección. Para nosotros resulta muy fundamental esas consideraciones y nos confirma en lo que hemos querido hacer en estos 2 años en que hemos estado a cargo de la izquierda cristiana. Gracias, Carlos. Vamos a darle la palabra ahora a nuestro queridísimo presidente del partido, Manuel Yaques, que también tuvo el honor de representar a la izquierda cristiana en un momento como precandidato presidencial, poniendo en el tapete de la discusión política nacional lo que son nuestras ideas y dando un nuevo sentido a la política, llenándola de nuevos conceptos, de conceptos de ética, de amor, de un compromiso radical por procesos de transformación que parten en nosotros los seres humanos para construir procesos de transformación social. Manuel, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenidos, y tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Fernando. Un gran abrazo en primer lugar a Bosco Parra y a todas las compañeras y compañeros que hoy día están en este recuerdo tan emotivo, tan significativo, al cumplirse 50 años, precisamente en el día de hoy, desde que se inicia el debate de la Asamblea Constituyente de la Izquierda Cristiana. Como es un espacio de recuerdo, como es un espacio de vivencia, como es un espacio donde nuestras ideas, pero también nuestros corazones palpitan en esta emoción de haber estado presente, muchos de nosotros, en ese momento, y luego otros que se sumaron para compartir con nosotros esa sensación de presente y futuro. Yo quisiera partir tomándome la libertad de leer algunas pequeñas partes de la oración que Santiago Alcalá, más bien Gustavo Solís de Obando, escribió en una oración dedicada precisamente a Bosco Parra, y que hace alusión al momento tan significativo de entrar a formar parte de esta organización, la Izquierda Cristiana de Chile. Y con Gustavo Solís, o Santiago Alcalá, en estos 4 duros, como él relata su poema, dice: mi nueva casa. Me has convertido ya viejo, Señor, y si no fuera porque te siento a mi lado, y si no fuera porque me golpeaste tan duro, y si no fuera porque mi hermano pobre me dijo que te creyera, mi hombro, mi mente, mi corazón, cansados del estiércol que recién abandoné, no habrían sido capaces de ver tu rostro, de gozar tu risa, de sufrir tu pena, de escuchar tu llamado. A través de tantas bocas nuevas, para mí, que no prostituyen tu llanto, que no se burlan de tu humildad y que no escupen tu esperanza, logro escucharte como tantos otros convertidos. No desconfíes de mí, dame tiempo donde tú me has colocado, allí te buscaré hasta encontrarte. Esta será mi nueva casa, porque aquí está también mi hermano pobre, que a veces, muchas veces, ni siquiera tiene un tronco donde reclinar tu cabeza. No quiero que sepan los demás que tú me empujaste. Quisiera convencerme de que la elección fue mía, que aunque tú te opusieras, yo me rebelaría, porque tú ya me hiciste hombre. Entro así a mi nueva casa, la escogí yo. Viviré en ella, dormiré en mi lecho socialista, trascendental y limpio. Aprenderé la pena de los pobres, el amor a su odio y a tu semejanza. Sin duda que Santiago Alcalá nos
nos motiva porque eso fue la sensación que sentimos muchos cuando entramos a la izquierda cristiana. Roberto C. León plantea su proveniencia como Carlos Donoso muy desde la fuente de la democracia cristiana. Yo también. Yo fui invitado a la democracia cristiana por Roberto C. León, y a la izquierda cristiana, una vez, una tarde, apareció una persona calmada, con voz tranquila, que me entregó un documento. Llevaba el número 51 y me dijo: te cito a una reunión que nadie puede saber. Era el departamento de Enrique Guevara, y allí estaba Bosco Parra en un grupo de muchachos, de jóvenes, de chicas, de hombres, dándonos una arenga para compartir con nosotros la decisión que se iba a tomar de abandonar la democracia cristiana. Ese hombre con voz tranquila que me entregó ese documento con número privado era Carlos Donoso. Entonces yo estoy aquí por Roberto C. León y luego por Carlos Donoso. Así que agradezco mucho que ellos dos hayan intervenido precisamente antes que yo, porque la izquierda cristiana tiene eso, tiene ese sentido de hermandad. Y yo no puedo olvidar en esa asamblea constituyente, Roberto hizo mención a la CPS de Ñuñoa y a Nieves Yankovic. Yo no la puedo olvidar, no solo porque participamos en la misma comunidad para el socialismo, sino porque ella entró de lleno a esa convención, a esa asamblea constituyente, para entregarnos la referencia de un comienzo, la referencia ética de lo que somos, la referencia de que no solamente éramos compañeros de una lucha para conquistar y ayudar al gobierno de la Unidad Popular en los procesos de transformación social y política, sino que éramos también aliados, hermanos, como ella dijo, hermanos, compañeros, para sentir de que la cruzada de nosotros era una cruzada por la humanidad, no solamente por la política, era una cruzada por la dignidad del hombre, era una cruzada por la dignificación de cada uno de nosotros y por darle un sentido y una trascendencia a la tarea que tenemos como seres humanos en esta tierra. Y yo soy tremendamente, decir, un consecuente en lo que ella quiso transmitirnos. Y un heredero, la tengo muy presente a Nieves Yankovic. Y quiero tomar también algunos elementos históricos, porque sé que la historia de la izquierda cristiana, del pasado, del presente y del futuro, tiene que ser escrita. Porque yo vengo del mundo también de los socialistas cristianos, del mundo, me refiero a los cristianos por el socialismo. Fui formado por Gonzalo Royo, fui formado en la lógica del Veralmino, fui formado en la gesta de los cristianos que están en la teología de la liberación. Y en ese sentido, esta historia de la izquierda cristiana tiene que escribirse. Y Carlos Donoso ha dicho que la va a escribir. Y como la va a escribir, y yo estoy recopilando materiales para entregarle, me encontré que tengo copia auténtica de la notaría, desgraciadamente el nombre es Herman Chadwick, pero en fin, es una escritura, de cuando se redujo a escritura pública los estatutos originales de la izquierda cristiana, que fue precisamente en el año 72, el 28 de febrero de 1972. Y esto está reducido a escritura pública, precisamente con la comparecencia de Bosco Parra, de Julio Silva Solar, y Pedro Felipe Ramírez, quienes la reducen a escritura pública. Y la publicación que tengo aquí del diario, donde está el emblema de la izquierda cristiana de Chile, ustedes lo pueden ver, ese es el recorte oficial, es de junio del 72, donde precisamente Bosco Parra como presidente y Pedro Felipe Ramírez como secretario piden como secretario ejecutivo, solicitan la inscripción de este partido que se llama, de acuerdo al estatuto, Organización de Izquierda Cristiana. Estos son documentos históricos, no solamente los plenos, los congresos que tenemos. Estos elementos hay que tenerlos presentes. Y yo quiero ir dando saltos en la historia. Hay otro momento histórico que es relevante. Yo estoy en
yo estaba en Ecuador, me piden los compañeros del interior que viaje a París a un encuentro del exterior, a nombre de, como se decía en esa época, de los compañeros del interior. Y viajo a París, donde hay una reunión del exterior, y bueno, yo era el compañero del interior. Estaba también el compañero Eugenio Díaz, Ignacio Cienfuegos, que me escribió dándome un saludo a todos los compañeros presentes para el día de hoy, y me fui luego a Frankfurt, donde Juan Enrique Miquel, y luego a Holanda, a la casa de Roberto Celedón. Y estoy diciendo esto no porque visitara a los compañeros, sino porque estando con Roberto Celedón, junto a otro compañero de la izquierda cristiana que vivía en Ecuador, Carlos Furche, nos llega la noticia de que están empezando a tomar presos, ya han tomado presos algunos compañeros desde el interior. Esto era fines del año 81. Entonces, son momentos importantes en la vida política de la izquierda cristiana, porque no voy a, ustedes saben que yo imito a Roberto Celedón, pero no lo voy a hacer ahora, pero imagínense que Roberto Celedón, ¿cómo me dice? Me dice, tienes que irte de inmediato a Chile, Y yo tenía que volver a Ecuador, pero tuve que volver de inmediato a Chile como Roberto me lo pidió. Y precisamente, ¿por qué? Porque llegar como abogado y tener que ir a visitar a los compañeros presos, donde que empezaron a caer uno, otro. Y aquí veo a Rodrigo González, que fue uno de los compañeros que también cayó preso. Y mi misión fue ir a verlos, a conversar con ellos, con Raúl Reyes, y saber el estado, cómo estaban los compañeros. Yo entré entonces ahí a la Comisión Política, dirección que dirigió Pedro Felipe Ramírez, y Pedro, que no sé si está, pero Pedro realmente llevó a cabo una tarea titánica de levantar un partido desde la clandestinidad. No era fácil. Nosotros levantamos organizaciones sociales, populares, estudiantiles, profesionales. Se levantó el movimiento Dignidad. José Hidalgo encabezó ese movimiento. Hicimos tareas importantes y en política de alianza desarrollamos las tesis de la convergencia socialista primero, del bloque socialista después, y en definitiva, la izquierda cristiana jugó un rol trascendente en el derrocamiento de la dictadura. Esos son hitos relevantes que hay que tener presente en la historia política. Pero, como el tiempo es muy breve, yo sentí cuando Bosco Parra hablaba hoy día del documento y del trabajo que hizo Jackson Scholl con Julio Silva Solar, la vía no capitalista del desarrollo. Eso fue un documento que todos nosotros trabajábamos día a día, lo discutíamos políticamente, lo discutíamos porque queríamos sentir que nosotros éramos también parte de la construcción de esa sociedad por la emancipación de la vía no capitalista del desarrollo. Yo no puedo dejar de rendir un pequeño homenaje al Vasco, como se fue citado, porque inevitablemente Raúl Reyes marcó un tiempo de continuidad en nosotros, un tiempo de consecuencia y un tiempo de aglutinar la esperanza y lo que éramos como izquierda cristiana. Y quiero aprovechar también de recordar en ese tiempo de clandestinidad que trabajó muy importantemente un compañero que falleció, bueno, hace un año y medio, Manuel del Río, que levantando la tarea de los pueblos en lucha, un documento que hacía con mucho esfuerzo, entregó una energía relevante en la construcción de nuestro partido. Pero entonces en esta tarea yo quiero dar saltos, porque es difícil llevar a una continuidad lineal de lo que ha sido la historia de la izquierda cristiana y lo que es su ser, su presente y su futuro. Para mí, hay dos elementos centrales que recogen de esta organización que nace a sumarse al gobierno de Salvador Allende. Salvador Allende inició un camino de emancipación, no cabe duda. ¿Por qué? Porque el camino de emancipación de Allende tenía un sentido de soberanía política y de soberanía económica.
que posteriormente, inmediatamente fue mancillado por el golpe de Estado. La pregunta de hoy día para la izquierda cristiana, ¿cuál es? ¿Dónde se instala? ¿Cómo se nutre el camino de emancipación que hoy día debe definir la esencia de un cristiano de izquierda, de un militante de la izquierda cristiana, de un hombre que se define como izquierda cristiana, de que siente que su alma es izquierda cristiana, milite o no milite, pero que sienta que allí está su lugar en la tarea de la transformación social de nuestro país y de nuestra sociedad en el mundo. Y yo siento sinceramente de que ese camino de emancipación y que define a nosotros es un camino de la ética, el rechazo ético al sistema de dominación y de imposición, a las opresiones constantes. Eso tiene que estar siempre, siempre presente en cualquier acción, en cualquier reflexión. El rechazo ético a lo existente, a lo depredador. Y hoy día lo que se depreda no es solamente la negación de ciertos derechos. Lo que se depreda es la naturaleza, lo que se depreda es la concepción de la vivienda y del ser humano para vivir y habitar. Porque hoy día lo que se construye es una lógica absolutamente de negar nuestro proceso de vida en dignidad. Y lo otro que marca la acción cristiana transformadora, emancipadora, es su vinculación con el ejercicio de la soberanía comunitaria, principalmente, de la participación ciudadana, de entender que allí se encuentra el sentido libertario, liberador, que marca una esencia de identidad con lo que nosotros queremos ser. Y yo digo esto porque hay un elemento central. Hoy día el sistema genera apariencias de transformación y muchas veces otorga derechos individuales y suma derechos individuales. Y mucha gente progresista y radicalmente transformadora cree que eso es suficiente. No es suficiente la lógica del derecho individual en la concepción tradicional de los derechos individuales. Hoy día requerimos pensar desde otro paradigma, desde otras percepciones, desde otras miradas, para entender que el bien común, lo colectivo, el sentido de lo común, hoy día es relevante. Hablamos de la ciudad, por ejemplo, y se habla, no, es que el derecho a la vivienda, etcétera, sí, importantísimo, pero no es suficiente. El hábitat no es suficiente. Es más importante, junto con el hábitat, el habitar. ¿Cómo habitamos? ¿Cómo estamos habitando? ¿Cómo estamos dignificando nuestra forma de convivencia? Y hoy día ni siquiera se habla del derecho a la ciudad, ni mucho menos del derecho mismo de la ciudad como sujeto de derecho. O sea, hay muchos temas novedosos que rompen las lógicas del paradigma clásico y que nos preguntan cómo nosotros, como izquierda cristiana, somos verdaderamente sujetos de la emancipación, sujetos de la construcción soberana. Y en ese sentido yo siento de que tenemos un legado de una historia, de un compromiso de un partido que nace en un momento determinado y en una coyuntura determinada para ofrecer un camino de propuesta al pueblo de Chile. Hoy día, esa misma estructura, o nosotros mismos como personas, como cristianos de izquierda, tenemos una tarea, tenemos una responsabilidad de contribuir con ideas, con conductas, con proposiciones, para pensar una nueva manera. Hay que pensar de otra forma. Hay que dejar las categorías clásicas lineales, un pensamiento cartesiano que nos ha reducido a una lógica de un racionalismo pragmático y donde la política ha sido reducida a una concepción absolutamente de poder mezquino, no de transformación humana y de una convivencia humana de otra forma. Y yo en ese sentido creo que eso es lo que nos hizo entrar, lo que nos hizo motivarnos para participar en la izquierda cristiana. Tenemos que cambiar los paradigmas, el paradigma del patriarcado, tenemos que generar en los nuevos movimientos sociales, el movimiento de las mujeres, lo que dijo Roberto, los pueblos originarios. Tenemos que aprender a pensar pluralmente, no linealmente, de una manera compleja, la pluralidad como elemento central de transformación.
etcétera. Yo creo que hay muchas tareas, muchos temas, y yo agradezco, Fernando, esta oportunidad, porque en general es una oportunidad para volver a convivir, para volver a reencontrarnos, para volver a emocionarnos colectivamente, pero también para volver a preguntarnos por el sentido de nosotros como sujetos colectivos, pero también como sujetos individuales dentro de lo colectivo, cuál es nuestro sentido, cuál es nuestro destino, cuál es nuestro rol en la trascendencia y en la contribución a la humanidad y al planeta para poder permitir vivir en una sociedad y en una realidad verdaderamente digna y humana y respetuosa por los seres humanos. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Gracias, Manuel, por tus reflexiones y por tus palabras. Yo quisiera, como presidente del partido y en representación a la Dirección Nacional, yo quisiera brevemente leer cuáles son nuestros compromisos para el Chile de hoy, para la América Latina de hoy, en qué hemos reflexionado y qué hemos intentado hacer. Desde esa perspectiva, la izquierda cristiana se sigue comprometiendo en un proceso radical de transformación de la sociedad. Y eso significa que estamos dispuestos a cambiar todo lo que deba ser cambiado, porque creemos en la igualdad y la libertad plenas. Creemos en el derecho a tratar y ser tratados a todos y a todas los seres humanos de la misma manera, porque todas y todos tenemos la misma dignidad. Estamos dispuestos a buscar nuestra emancipación a través de las formas que son propias de quienes creen en la paz. Esto es la unidad, la organización, la conciencia, la desobediencia civil y la no violencia activa. Y de ese modo estamos y nos comprometemos a enfrentar a las más poderosas fuerzas dominantes, tanto dentro como fuera de nuestros ámbitos, de nuestras comunidades y también de nuestros estados. Seguimos creyendo que debemos defender valores por sobre cualquier otro sacrificio. Seguimos creyendo que la base de la transformación está en la humildad, la solidaridad, el altruismo y el heroísmo. Creemos que se hace política no mintiendo, no violando principios éticos, porque tenemos la convicción más profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y de las ideas, porque creemos con certeza absoluta que la verdad nos hace libres. Esos son los compromisos de la izquierda cristiana del 2021, que siguen siendo los compromisos de la izquierda cristiana de 1971. Queridos compañeros y compañeras, para finalizar este encuentro queremos devolverle la palabra a Bosco Parra para que él pueda cerrar este encuentro tan lleno de recuerdos, tan hermosos recuerdos y tan lleno de emoción con lo que nos ha ido narrando tanto Bosco, Roberto, Carlos y Manuel. Me pones en un aprieto porque el material que se presentó acá fue muy variado, profundo. Estoy mirando a Jack, que ha hecho observaciones de corte filosófico muy importantes que habría que desarrollar por los profesionales del área. Pero sin embargo me tinca una cosa. Me da la impresión de que en el plano mundial, o sea, también entre nosotros, no se le ha dado al problema ecológico general, real, de vida o muerte, la significación que sí le da Francisco, que concorde con la tradición franciscana, tiene una actitud de abrazo a la naturaleza y de los pobres simultáneamente. Es extraño
Bueno, no es extraño, porque en verdad que el problema que planteó en el seno de la Iglesia Católica es tremendo. Yo creo que hay gente que está esperando o hay gente que le gustaría que lo mataran. Me estoy refiriendo a frases que él ha dicho en conferencias en Checoslovaquia, en Eslovaquia, donde habló en broma y en serio, mencionó el interés que había mucha gente de que ya estuviera muerto. Y habían preparado un conclave mientras él estaba enfermo, operado en el hospital. ¿Esto por qué digo? Porque la verdad es que poco a poco se ha ido, como dice, totalizando la actitud de crítica social, política, de los que no sean capitalistas al estilo Trump, o Trump, como dicen. O sea, acordémonos, durante mucho tiempo el problema ecológico, el problema de los desbalances de la tierra no figuraban en los programas de los partidos revolucionarios, de los partidos de izquierda. ¿Para qué hablar de cómo se perdió el hilo en algunos países socialistas, que ahora están recuperándose y criticándose? Entonces yo digo que ahí hay una tarea que hay que afrontar. Claro que no, uno no puede ni debe ser eclesiástico, ¿cómo es la palabra? Ahí le encuentran bien. O sea, dependiente de los sacerdotes, de los obispos, etcétera, porque todos están sujetos a sospecha. En la medida en que la prédica y la petición que ha hecho Francisco de que no solo los católicos, sino que los cristianos, los musulmanes y toda la gente que tiene una visión trascendente de la vida, se unifiquen en la rápida, urgente, inmediata tarea de arreglar el problema de los desbalances, que son terriblemente simples. Ya el mundo, esto lo estoy escribiendo en un papelito que a lo mejor les llegue para perturbarlos ustedes. Dice, el problema de la basura es que ya no da más. Ya no hablemos de grandes problemas, hablemos del problema de la basura. Desde el punto de vista de la basura, el planeta hay que considerarlo como un contenedor ya colmado. Y entonces el problema es que los científicos traten de llevar a un modelo cuántos años y probablemente siglos va a costar limpiar un poco la superficie de la naturaleza. Y el resto es protesta social, como lo estaba diciendo alguien muy bien, es que debe haber una crítica a todos los sistemas de pensamiento, a todas las iglesias, a todos los científicos, no los científicos han dicho la verdad ya bastantes años, a todos los gobiernos que se preocupan de la subsistencia de los gobiernos y no de la subsistencia del planeta. Yo no sé, pero más que señalar la magnitud de la tarea que cada uno de nosotros debe tratar de ir resolviendo a toda escala. Pero hay una inmediata, que es denunciar el silencio. Combatir el silencio. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a abrir ahora para que ustedes mismos puedan activar sus micrófonos. Les pido que activemos los micrófonos para que le demos un gran aplauso a Don Bosco, a Huerto, a Carlos, a Manuel. Un gran abrazo para todos y todas. Gracias por participar. Los seguiremos invitando. Les recordamos que mañana tenemos un encuentro a las 18 horas con Atilio Borón, que hemos invitado a reflexionar y a compartir nuestros 50 años con la izquierda cristiana. Muchas gracias por estar hoy acá. Ahora nos falta cantar.
y nos estamos encontrando. Un gran abrazo a todos. Compañeros, a todos. Gracias, compañeros. Chao, muchas Un gracias. abrazo, Roberto. Cuídense. Un abrazo, Roberto.